Perfecto, vamos a tomar el boletín y vamos a leer la introducción, vamos a hacerlo despacio, antes de que oremos con la palabra. Y dice así: la semilla que crece. Pensar que una simple semilla lleva incorporado todo un código de órdenes para producir el mandato de Dios, que es proveer alimentos. En este caso estamos hablando de frutos para el hombre. Es maravillarnos de los prodigios de Dios en la naturaleza. Toda la creación tiene un mandato. ¿Aló? Toda la creación tiene un mandato. Y así como lo es en lo natural, lo es en lo espiritual. Cuando Dios habla, siembra su palabra. Y cuando la palabra de Dios cae como semilla en el corazón del hombre, que en el fondo viene a ser tierra, viene a ser polvo, esta debe de ser tratada como lo que es, por cuanto la palabra lleva ya en sí misma todo el potencial para producir dentro de nosotros la estatura de Cristo. ¿Y el agua? ¿Y el agua? ¿Acaso una semilla no requiere agua? Pues esa es una buena pregunta. ¿Y el agua? ¿De dónde obtenemos el agua para esta semilla celestial? Juan 7:37-38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Dios ha dado la tierra, Dios ha dado la semilla, Dios ha dado el agua, y la semilla brota y crece sin que nos demos cuenta. Entonces la pregunta sería: ¿dónde está el misterio de esta gran parábola? Porque de alguna manera la hemos estado desmenuzando. En la prédica de hoy, junto con Paulina, vamos a dar una serie de elementos bien interesantes que nos va a permitir a todos entender la semilla y la importancia de la tierra. Porque si hay algo que Dios quiere, es que demos mucho fruto. De un melón, ¿cuántos melones pueden salir? Imagínense, una simple semilla, todo lo que puede producir. Bien, entonces el tema del día de hoy es la semilla que crece. Y para eso les voy a pedir a todos que tomen la palabra de Dios, tomen la palabra ahí y la vamos a poner cerquita de nuestro corazón. Se la ponen en el corazón de su cónyuge. Ay, Señor, Él la necesita más que yo, no importa. Usted póngala ahí, abrácela como siempre. Y ahora vamos a hacer una cosa distinta. La tenemos pegada a nuestro corazón. Y ahora vamos a voltear nuestros ojos y vamos a comenzar a verla así. Y le vamos a decir: Señor, yo sé que tú puedes sembrar en mi corazón. Y sembrar semilla de vida eterna. Tú eres la semilla que mi corazón necesita. Señor, prende fuego en mi corazón y despiértame a la grandeza de tu nombre, porque si hay algún nombre que debe de ser reconocido, es el tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, vamos a ver el día de hoy la parábola de la semilla que crece. Entonces, para comenzar, el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser nuestra principal cátedra. En todo lugar que nosotros vayamos, la palabra de Dios tiene que ser lo principal, el fundamento de todo. Porque todos sabemos esto, ¿verdad? Ya todos tenemos claros que la palabra de Dios debe ser lo principal. Amén. Amén. Y entonces, si sabemos esto, ¿por qué es de que muchas veces nosotros no aplicamos la palabra de Dios? Si sabemos que la palabra de Dios tiene todo lo necesario para que nosotros lleguemos a ser como Dios quiere que seamos, si debería ser nuestra principal cátedra, ¿por qué muchas veces nos desviamos y vemos otras cosas? Porque el mundo nos ofrece tantas cosas, tantas materias, tantos estudios que podríamos hacer, pero la pregunta es las Sagradas Escrituras, ¿es eso nuestra principal cátedra? En ese caso yo te preguntaría a ti, Paulina. Ahí vamos. Es que de eso se trata. Sí, es que si tú estás diciéndole a la congregación que si lee la palabra de Dios, yo creo que alguna vocecita por ahí pudiera decir: ¡Hey, Paulina! ¿Y usted lee la palabra de Dios? Sí, leo la palabra de Dios. Cuéntenos, ¿y usted cómo? Leyendo 5 capítulos diarios. 5 capítulos diarios. Ajá, sí, es lo que estoy tratando de hacer.
No he dicho nada. Bueno. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dice, toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Dios inspira la palabra de Dios y ahí está todo. Ahí dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, ¿qué perfección estamos hablando de aquí? Ángel, ¿qué perfección estamos hablando? Ahora me toca a mí. Sí, ahora le toca a usted. Bueno, en este caso yo creo que, qué buena te la echaste hoy, está bueno. Entonces, ¿por qué el hombre no es perfectamente o debería de ser como dice ahí? El hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. ¿Qué dificultad hay para que el hombre no pueda llegar a esa perfección? Yo pudiera hacer una pregunta ahorita a toda la congregación, pero yo creo que la respuesta la hemos dicho muchas veces. Pereza, negligencia, apatía. Sabemos lo que ya la palabra de Dios dice, pero no la hacemos. No la hacemos, o de alguna manera no le damos la importancia. Si hay una semilla que tiene peso para nuestra vida, es la voz de Dios. La voz de Dios es una semilla. Lo que Dios dice se hace, hágase el firmamento y se hizo. Quiere decir que la voz de Dios tiene un poder tremendo. Y ese poder que entra a nosotros es una semilla que tiene poder, que nos puede sacar de donde estamos. Y eso, sacar de donde estamos, penumbras, tinieblas, para entrar a la luz, porque en la luz veremos la luz, como dice David. Entonces comenzamos a ver un panorama distinto. Es necesario que la palabra de Dios se haga en nosotros, si queremos caminar perfectamente y en toda buena obra. Entonces, si ustedes quieren ser perfectos, llegar a la estatura del varón perfecto, amén, de Cristo Jesús, ahí está, ¿verdad? Métanse la palabra. Y dice, Dios da semillas para sembrar y obtener frutos. Dios da las semillas, su palabra de Dios, que tiene poder para que sea sembrado dentro de nosotros y así nosotros demos frutos. Entonces, bueno, ahorita vamos a leer la parábola. Todos abran sus Biblias en Marcos 4:26. Entonces, ¿ya todas las tienen? Bueno. Amén. Y dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces... Bien, un punto importante cuando se toca la palabra de Dios es que yo sé muy bien que una palabra, un poquito aquí y un poquito allá, como dice Isaías, la palabra es un rompecabezas. Cuando queremos sacarle, así como al limón no lo puedo agarrar de un punto, al limón hay que agarrarlo completo o la mitad para exprimirlo. La palabra de Dios es así, a veces necesitamos leer el texto que estamos leyendo ahorita y el contexto en el cual están las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que ver cuáles son los antecedentes en el capítulo 4 para poder entrar a esta parábola. Y la primera que vamos a ver ahorita es Marcos 4, del 1 al 2. Vamos a leer un poquito porque el objetivo es la parte que dio Paulina. Y dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Eso es un milagro. Yo no sé si ustedes han estado en el lago de Amatitlán o en el de Atitlán, pero por mucho que uno quiera y uno se suba en una barca y se retire 10 o 15 metros, el oleaje, la gente, es un poco difícil escuchar. Pero obviamente ahí el que estaba hablando era Jesús. Ahí hay un milagro poderoso. Y dice que entonces toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Son cosas que pasan desapercibidas. Jesús viene de arriba, Jesús nace como hombre, nacido de hombre y de mujer, y llega el momento de su vida pública en la cual él comienza a hablar de las cosas de ¿quién? De arriba.
Y hablar de las cosas de arriba es poner en claro la doctrina del Padre. ¿Qué quiere el Padre en medio de nosotros? Esto es lo que está haciendo Jesús. Y al usar parábolas, nos está abriendo un poquito el marco para hacer entender que las cosas naturales son también cosas espirituales. Y dice entonces, Marcos 4:3, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esa es la parte que estamos viendo ahorita. Y no voy a leer todo, solo voy a hacer un pequeño resumen para que ustedes sepan que esta porción tiene una serie de elementos bien importantes. Dice entonces que el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte de la semilla, ¿dónde cayó? En el camino. La otra parte, pedregales. La otra parte, espino. Y la otra parte, en buena tierra. Aquí hay una pregunta importante. ¿Y cómo era la semilla? No habla de la semilla. No habla de la semilla, solo está hablando de la tierra y de las situaciones que hay alrededor. Por eso es importante la parte que vamos a tocar con Paulina. Entonces, dice que una parte en la que cayó junto al camino. Ahora, ¿por qué la gran multitud no entendió lo que Jesús dijo? Hablemos de una gran multitud, luego hablemos de un montón de gente y por último vamos a hablar de los discípulos, porque hay 3 tipos de escenarios cuando Jesús enseña. En este caso dice que los que estaban cerca de él con los 12, o sea, estaban los 12 más ¿quiénes? No era la gran multitud, eran unos pocos junto con los 12. Y cuestionan al Señor. Le preguntan sobre la parábola. Bueno, Jesús, ahora decinos qué significa esto. Solo estoy haciendo un preludio para entrar al tema. Y dice que junto al camino, Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Es adulterada? No, es una buena palabra, pero la palabra puede ser quitada. Puede ser quitada. Vamos, y cayó en pedregales, y dice entonces Marcos 4:16, 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Qué son pedregales? Piedras. ¿Qué hay debajo de las piedras? A veces hasta serpientes. ¿O no? Y dice, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y pegan brincos, se suben la silla, trepan al techo y muchos bajan hasta el infierno, dicen algunos. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Si ustedes quieren saber quiénes son estos, vayan a buscar el libro que se llama El Actar de los Mártires. Y ahí hay un libro muy especial en donde hubo un problema en una región en donde llegó el ejército romano e hizo confesar a todos si eran o no eran hijos o eran siervos de Jesucristo o si Jesús era el Señor. Muchos dijeron sí, pero otros dijeron nosotros no sabemos quién es Jesús. La tribulación, ¿qué les hizo? Negar a Jesús. Posteriormente, estos hombres, muchos que dijeron que Jesús es el Señor, se volvieron a topar con aquellos que habían dicho que no sabían. Y se creó un conflicto en esa iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a aceptar a estos apóstatas que en ese momento dijeron no a Jesús? Esto es posible. Esto es real el día de hoy. Y lo tenemos que vivir por muchos lados. Y de repente, en un momento determinado, dice que hubo un varón de Dios por ahí que de repente vendió su primogenitura por... ¿Era bananos o por qué era? Lentejas. ¿Y será que había tenido chorizo la lenteja? O puede ser, o aceite de oliva, yo no sé. ¿Qué se le agrega a la lenteja para que esté sabrosa, doña esposa mía? Cabal, ¿qué? Chorizo. Choricito. Mire qué rico usted. Pero entonces vea qué importante es entender, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En pocas palabras, medio huyen, medio se ocultan, etc. Otra dice que cayó entre espinos. Marcos 4, 18, 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos.
Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Vean ustedes, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le estamos hablando el día de hoy? No hemos entrado en el tema. Solo estoy revisando el contexto de donde vamos a entrar. Vean ustedes lo delicado y la forma como pueden robar de nosotros la semilla. Y otra cayó en buena tierra. Y dice Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena semilla, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, si usted tiene 30%, usted ya sabe por qué es. Si tiene 60, ya sabe por qué es. Y si tiene 100, ya sabe por qué es. La sabe recibir, la estudia, la medita. ¿O no? Porque ha caído en buena tierra. ¿Y ustedes son buena o mala tierra? Bueno, les voy a decir que no son buena tierra. Por muchas razones. Y qué buena pregunta la que usted me hizo. ¿Por qué? ¿Será que yo voy a responder por qué? Todo nacido de nuevo, permítame decirle que lo que tiene en su corazón es un montón de roca, tierra árida, seca. Es Jesús quien viene a poner la semilla de la palabra de Dios y del que cree en Él brotan ríos de agua viva. Es Jesús el que hace de nuestra tierra un jardín. Por eso necesitamos tomar la palabra, comer la palabra, masticar la palabra, meditarla, hacerla nuestra, vivirla, porque el éxito de la palabra no es tenerla en el piojo del cerebro, sino aquí adentro haciendo la vida. Qué interesante. ¿Sí? Mucho conocimiento, pero enanos espirituales. ¿Sí? El fruto. Aquí está 30, 60 y 100 por uno. Vamos a la segunda, dice Marcos 21:23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Había una vez un cuate que se le había pasado a los... ¿Se le pasó? Sí, ¿verdad? ¿Entienden? Se le pasó. Y de repente se le perdió las llaves de su carro. Pero allá había un poste de luz, y entonces se fue a la luz, y comenzó a buscar las llaves donde había luz. Y se le acercó a alguien y le dijo, ¿y usted qué está buscando? Las llaves. Ah, ok, comenzaron a buscar a los dos. Después de un rato eran 4 o 5 los que estaban buscando las llaves, y nadie la encontraba. Y por último le dijo, mire, ¿y usted dónde las perdió? Allá. Y entonces, ¿por qué no se está haciendo ver aquí? Es que aquí hay luz. El que tiene luz en su corazón sabe lo que busca. La luz de Cristo. ¿Sí? ¿Usted quiere ser libre? Use la luz de Cristo para invadir su vida amorosamente y descubrir lo que hay adentro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ok. La tercera, preámbulo del texto, Marcos 4, 24 a 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Todo eso es el preámbulo previo al texto que va a tocar Paulina. Con esta preparación, entonces ahorita vamos a platicar o a entrar a lo que es la semilla. Bueno, entonces ahorita vamos a leer nuevamente la parábola. Entonces vamos a leerla todas juntos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta parábola en 3 partes, así vamos a capturar la esencia completa de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la primera parte, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Bueno, primero que todo, ¿de qué estamos hechos nosotros, los humanos?
de tierra, de polvo. Nosotros somos esta tierra y entonces Dios está poniendo esta semilla, su palabra de Dios dentro de nosotros. Pero entonces si esto está pasando significa que es una época de siembra. Amén. Y entonces si es una época de siembra significa que antes que había nada. Desierto. Estaba desierta. Nuestra tierra de nosotros, como decía Ángel, no es tierra buena, es tierra desierta. Entonces hay un proceso que se llama sucesión ecológica. Y lo que sucede en esto es que cuando una tierra, es el proceso en que una tierra árida, desierta, ¿cómo es que esa tierra llega a ser un hábitat completo llena de vegetación? Lo que pasa es de que hay, se le llaman organismos pioneros o colonizadores, se le llaman, a unos líquens, son unas plantitas o como musgos que llegan de primero y son capaces de habitar en condiciones muy extremas y con muy pocos nutrientes. Entonces son semillitas que crecen y lo que abren es que preparan la tierra para las siguientes plantas, ¿verdad? Entonces de primero llegan estos líquens que conquistan esta tierra y luego van abriendo paso para que crezcan más plantitas y luego más plantitas y luego crecen los arbustos y luego los árboles y así es como completamente se va conquistando esa tierra árida. Y eso es lo que sucede dentro de nosotros. Nosotros somos esa tierra árida y con la palabra de Dios es que pasa esa sucesión ecológica que va conquistando y van tomando nuevamente nuestra tierra, nuestra Canaán. Amén. Entonces, desde un principio también Dios dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Desde un principio Dios dijo, y dijo Dios, hágase. La palabra de Dios tiene poder, ¿no es así? Amén. La palabra de Dios tiene poder, y entonces tiene poder para transformar toda esa tierra destruida, porque Satanás lo que ha hecho es destruir completamente nuestra tierra. Él no quiere dejar que esta semilla se haga vida en nosotros. Amén. Él no quiere dejar que crezca esta semilla y que dé fruto. Pero Dios desde un principio le da poder a su palabra, le da poder para que nosotros la comamos y para que sea nuestro principal alimento, nuestra principal fuente de nutrientes, ¿verdad? Y como dice Génesis, os serán para comer. Porque no es solo así para que esté la palabra solo ahí en nuestra estantería, sino que es para que nosotros comamos, nos llenemos de ella, para que así demos frutos. Amén. Gloria a Dios. Y también vemos que Dios provee de todo, porque ¿quién puso la tierra? Dios. ¿Y quién da la semilla? Dios. ¿Y qué más se necesita para que una semilla crezca? ¿Y quién da eso? Dios, el Señor. Dios da el agua, Dios da el sol, Dios da todo lo necesario para que la semilla crezca, ¿verdad? Dios provee de todo. Y además, cada semilla trae su propia orden de Dios. Trae un propósito al que debe cumplir, ¿verdad? ¿Y cuál sería el propósito entonces de esta semilla? Que dé fruto, que nosotros llegamos a ser a la imagen, a la perfección que desde un principio Dios quería que llegáramos, a la imagen de Cristo Jesús, y que así demos frutos todos los días. Y Dios le da un propósito a esa semilla. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar con esa semilla, cuánto fruto va a dar, de qué tamaño, de qué color, la calidad de eso, ¿verdad? ¿Un melón qué produce? Un melón. ¿Y la palabra de Dios qué va a producir? Va a dar vida. Vida. ¿Y a la imagen de quién? De Cristo Jesús. Esto es importante. Es que el punto es básico. Si siembro frijol, qué delicioso es el elote. Hay algunos que comen frijoles y quieren erutar pavo, ¿lo han oído? Es algo muy similar, o sea, agarremos los dichos nacionales para hacer entender la importancia. La palabra tiene poder para transformar el corazón del hombre. Esto es lo que está diciendo Paulina. Sí, y Dios dijo, y lo que Dios dice se vuelve ley, ley que bendice. Todo lo que Dios dice, toda voz que sale de Dios, tiene poder para bendecir. Él es bendición total y plenamente para nosotros. Yo me quiero ir a la eternidad con Él. Amén. Muy pocos se quieren ir aquí. De una vez vendo ticket. Amén. Bueno. Y también cada semilla contiene lo necesario para su objetivo, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén. No regresa vacía y ya tiene lo necesario. El poder de Dios que Dios desde un principio dio para que haga vida y que dé vida dentro de nosotros, dentro de nuestra tierra, ¿verdad? Ya tiene todo lo necesario, porque si ven una semilla, realmente una semilla ya tiene todos los nutrientes para que crezca la plantita, ¿verdad?
Solo necesita que Dios ponga el resto de las cosas, ¿verdad? Y ella misma saca sus raíces y extrae de la tierra lo que necesita para completar su proceso de crecimiento. La palabra de Dios es espada de doble filo y corta y penetra dentro de nosotros. Amén. Bueno, ahora, pero dentro de las previas parábolas vimos de que Satanás puede tomar esa semilla o puede que la ahoen las espinas, pero ella misma, la semilla, tiene todo el poder para que crezca sus raíces y así dé frutos. Tiene todo dentro de sí, intrínsecamente. Amén. Es cierto. Y trabaja de día y de noche. La palabra de Dios está constantemente trabajando dentro de nosotros. Nunca para. Dios nunca descansa trabajando cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando estamos en el baño, lo que sea. Dios siempre está trabajando dentro de nosotros. Siempre está trabajando. Amén. Amén. Una planta se alimenta de noche, toma las sustancias de la tierra solar y de día toma la luz solar. Se inicia la fotosíntesis, conocen la fotosíntesis que toma la luz para producir nutrientes y así crece y crece y crece, ¿verdad? El hombre necesita alimentarse de la palabra de Dios y del Espíritu, porque ¿qué pasa sin la palabra de Dios y del Espíritu? ¿Qué somos? No somos nada, somos solo tierra, realmente nunca vamos a producir, nunca va a haber vida nuevamente en esa tierra. Porque necesitamos de la palabra de Dios para que crezca, que dé frutos, que salgan las plantitas y nuevamente conquistar ese territorio árido que Satanás ha destruido, que ha arrasado. Y necesitamos la palabra de Dios para alimentarnos y el Espíritu Santo también. Bueno, y dice Mateo 6:28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ustedes han visto las plantitas dentro de las aceras, dentro de las calles, como en una rajadura llega a crecer una gramita. O sea, llegan a crecer en las condiciones más extremas, aún así hay vida. Y entonces, si vemos nosotros eso es una prueba de la perseverancia de la palabra de Dios, que puede, no importa cómo esté tu corazón, no importa qué tan desastroso, qué tan arrasado esté tu tierra, aún así la palabra de Dios tiene poder para dar vida. O sea, hay esperanza para muchos de los que vemos aquí todavía que somos un poco turulatos. Algo así entendí lo que quisiste decir. Sí, porque la palabra de Dios trabaja de día y de noche y siempre no regresa vacía la palabra de Dios. Me gustó lo de la fotosíntesis usted. A ver, cuénteme un poquito de eso. Pues la fotosíntesis es el proceso en el que las plantas toman la luz del sol y lo que hacen es que convierten la luz en azúcar, se podría decir, fructosa. Y en fructosa. Y eso lo que hace es que usan esa fructosa como fuente de energía para poder hacer todos sus procesos diarios, se podría decir. Hay un hecho en la fotosíntesis que es curioso. ¿Usted sabe qué necesita el hombre para vivir en este planeta? Pues agua, comida, respirar aire. ¿Y qué es el aire? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y el oxígeno de dónde se obtiene? De Dios, de las plantas. ¿De dónde? De las plantas. De las plantas. ¿Será que la palabra de Dios tiene oxígeno espiritual para nosotros? A ver, ¿quién está respirando el oxígeno espiritual? Amén. ¿Y cómo se obtiene el oxígeno espiritual? A ver, seamos macizos el día de hoy. ¿Cómo obtiene usted el oxígeno espiritual? Vamos a ver. Leyendo la palabra. ¿Y usted cuánto lee? Porque ya sé que Paulina se echa 5. 5. Pues eso trato por capítulos diarios. Digo, wow, eso es un buen ritmo, ¿va? Eso es una locomotora. ¿Y usted? ¿Viste el silencio? Eso es lo que más me gusta, usted. Cuando oigo ese silencio, ya estoy viendo que apenas si rozan algún versículo, y generalmente el Salmo 24, el Salmo 1, el Salmo 139 o Apocalipsis 22. Y como loritos, así, ¿verdad? Y como lorito, ¿y cómo es eso? Así solo lo repite, o sea que no pasa. O sea, hay mucha piedra aquí adentro, hay mucho afán del mundo, mucha preocupación. Así es. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu principal preocupación? Ahorita, ¿Sí? mi principal preocupación, no sé, la verdad. Pregúntame a mí. ¿Cuál es la suya, Ángel? Ya estoy como aquel que le dice, pregúntame. ¿Quién era ese? No, hombre, Rec. Pregúntame, que el berrito quería saber de todo. Así estoy yo con Paulina ahorita, pregúntame. ¿Saben cuál es mi mayor preocupación? A ver, de los que me conocen, ¿cuál creen ustedes
qué es mi mayor preocupación en este momento? Sí. Ustedes. A ver, ¿quiénes son los que dijeron? Ustedes. Que levanten la mano los que dijeron, yo sé que tu principal preocupación somos nosotros. Ok, ¿y los demás qué opinan? Usted, su corazón. Mi corazón, sí. ¿Y otros que no dijeron nada? Que están en el vacío, como dice un filósofo, el vacío existencial en su corazón, nadando en una especie de incubadora. A ver, ser fiel al Señor. ¿Alguien más? Paulina, ¿y tú qué dirías? ¿El suyo? Sí, animó. ¿El suyo? Ah. El suyo, no sé, que su corazón, su propio corazón, y serle fiel al Señor todos los días, llegar a la estatura del varón perfecto. Ok, les voy a decir algo. Cuando Dios, ustedes me han oído hablar que cuando Dios me da un manjar, se los presento. Y cuando Dios me reprende, reprendo. No, pues sí es cierto. Ustedes se han reído de esto porque ha sido una gran realidad. Ha habido revelación, ha habido tantas cosas maravillosas que a veces hemos llorado por situaciones que hemos tenido. Pero la importancia de este lirio me impresiona. Lirio. ¿Usted ha visto alguna vez algún lirio? ¿Y ha visto usted un lirio en un lugar donde uno diría, lirio, ¿y usted qué hace aquí? ¿Le ha hecho una pregunta así a un lirio? Pues hágaselo la próxima vez, estoy seguro que alguien le va a responder. Que yo esté aquí no es el problema, la pregunta es ¿dónde está usted?, le va a decir el lirio. ¿Qué tal? ¿Será que Dios a este lirio lo sostiene? Y dice que aunque Salomón se vista de colorico, ¿quién es el que mejor se viste? Los lirios. ¿Y qué hizo el lirio? Crece. ¿Qué debe de hacer el cristiano que ha entendido que toda la obra de Cristo ha sido consumada en la cruz? Amén. Hágase en mí todo lo que está en la cruz. ¿Sí? Vestiduras nuevas, limpieza, purificación, santidad, ver, pensar, sentir, obrar con la cultura del reino de Dios. Un lirio. ¿Quién quiere ser un lirio cristiano? Amén. Que me vista el Señor, si es el único que me puede vestir de gala para esas bodas que van a venir. Amén. Sí, los lirios pueden, uno se pregunta, ¿cómo crecen solo así? Así es solo es. por la gracia y misericordia de Dios, Total, ¿verdad? así es como deben de ser los cristianos, a pura gracia y misericordia. Amén. Pero ¿por qué somos tan chutes entonces? ¿Por qué somos perezosos y lentos, Paulina? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Satanás tiene... No, olvídese de Satanás. Nosotros, nuestra carne. Sí, nuestra carne, nuestra preciosa chicharroncito que se mete por todos por lados. todas partes. Y quiere hacer eso. Y quiere robar, matar y destruir junto con Satanás sin darse cuenta de lo que está haciendo. Nuestra carne es enemiga de Dios. No puede y no quiere. ¿Ya descubrió usted eso? Marcos 4, 26, 29. Segunda porción. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y parte de eso es un problema bien hermoso. Hay algunos que son semillas y que ya están en la tierra y que quieren ser bateadores de 5,000 metros. ¡Plah! Quieren ser, batear porque ya son y se ven como hijos de Dios. Y la verdad es que uno cuando ya tiene a Cristo en su corazón, si hay algo que uno quiere hacer es decirle a los demás que Jesús es el Señor. ¿Cierto? Lo primerito es eso. Pero a veces en nuestra dimensión de pequeñito y teniendo esta verdad en nuestro corazón, queremos agarrar a otro a bibliazos. ¿Le ha pasado a usted eso? Sí, porque queremos que ese bien que ha entrado en nuestras vidas también lo tengan otros. Ahora, vea lo que va a pasar. Primero tiene que ser hierba, luego, después, grano lleno. ¿Es posible que un bebé ya sea adulto? No. ¿Será que un bebé ya pueda tener novia? No. ¿Será que usted dejaría que su bebé fuera bebé y disfrutara como bebé? Hay que tratarlo como lo que es, un bebé. La planta en sí misma tiene todos los elementos para crecer. O sea, tomando de la tierra, los elementos minerales, agua, etcétera, que hay ahí para crecer. Pero la planta tiene un proceso. Porque si es semilla, yo no puedo pedirle a la semilla que dé frutos.
¿Sí? Y aún así, ya creció el arbolito y estoy viendo que ya está con sus ramitas, está sacando hojas, flores y de repente ahí está el fruto, pero todavía no es tiempo de cortar el fruto. Hay momento para cortar el fruto y a veces somos un poquito acelerados y queremos demostrarle a los demás que tenemos un fruto y cortamos lo que no debemos de cortar. Y damos la impresión de algo que no somos y estamos dando una imagen distorsionada de la obra de Dios en su vida y en mi vida. ¿Estoy hablando claro? Y es parte de esto. Veamos a ver qué dice. Así como la semilla trae en sí lo que necesita, miren, perdónenme, la palabra de Dios tiene todo lo necesario para crecer, no le agregue de usted, es palabra celestial, es semilla celestial. Cuide la palabra de Dios, ámela, abrácela y haga lo que ella dice y usted crecerá. Y usted crecerá. El problema es que no le damos la importancia a la palabra de Dios, no le damos el lugar que le compete. Entonces tenemos un montón de dificultades en nuestra mente y en nuestro corazón. Si hacemos lo que Él dice, todo el Antiguo Testamento, porque si ustedes hacen lo que yo les digo, porque si cumplen mis mandatos y mis preceptos, igual en el Nuevo, ¿quieren ser mis discípulos? Oh, Juan 8. 7:32, 8:32, 5:24, un montón de citas en donde dice, porque si tú crees verás la gloria de Dios. Ese creer despierta en nosotros. Dios da por medio de la tierra los elementos que la nueva planta necesita para su crecimiento. Una semilla que ha sido colocada en la tierra tiene a su alrededor lo necesario. Sería una locura de parte de Dios tener una semilla, una locura, y ponerla en un lugar donde no hay los elementos que necesita. O sea, en el plan original de Dios está la semilla de su palabra y estaba la tierra con todo lo necesario para que al caer la tierra ahí, la tierra le diera a la semilla todo lo que necesita para crecer. O sea, si hay alguien que puede abonar, usted se va a la vid y va a encontrar que está la vid. Y dice que nosotros somos los pámpanos, pero hay alguien que está dándole vuelta a la vid. ¿Quién es? El Padre. ¿Y qué está haciendo el Padre? Remueve la tierra, ¿no? Y al remover la tierra y poner cerca de la planta, ¿qué pone? Aparte de que poda, abona. ¿Y que de qué manera se puede abonar en nuestras vidas? La importancia de leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. Aquí podemos ver el crecimiento de esta planta, dice hierba, espiga, granos y espigas. Una semilla está capacitada, una semilla bien cuidada, está capacitada para alimentar a más de 20 personas. ¿Qué le parece eso? Y si es palabra de Dios, la palabra de Dios está preparada y lista para alimentar toda la creación, la suma de todas las generaciones, de todos los pueblos. La palabra de Dios, aunque parece vieja, es nueva y es actual. Por eso leer el Antiguo Testamento, de alguna manera, por aquí o por allá, un poquito de cada lado, Dios nos está dando los elementos que necesitamos para tomar este tiempo que nos toca a nosotros vivir, bajo la perspectiva del reino de Dios, no bajo la cultura que nosotros tenemos. Que a propósito, esta cultura que nosotros tenemos, apúntelo, la cultura guatemalteca, perdónenme lo que voy a decir, es una cultura de muerte. ¡Ay, Dios! Es una cultura de deme. Es una cultura sanguinaria, de corrupción. Por supuesto, yo puedo hablar también de todo el mundo, porque a la hora de la hora todo es así. Pero me voy a limitar donde nosotros estamos. Pero la cultura del reino de Dios, esa semilla que ha sido sembrada en nosotros, es para cambiar todo el ambiente que está en nuestro corazón. Y nosotros seamos testigos de que la cultura del reino no solo salva, santifica y nos prepara para la entrada al reino de Dios, que es la eternidad. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice algo tremendo. Y dice,
Yo planté. A ver, ¿quién de ustedes ha llevado a alguien a la conversión? Que levante su mano derecha y diga, ya llevé 5, 10, 15, 20, 40. Y otro dice que regó. ¿Quién de ustedes ha sido maestro y ha hecho, venga para acá, llore en mi hombro, es que la palabra de Dios tan linda, no haga eso, véngase por acá, Dios la ama, perdone, no levante su voz, presente su ira, etcétera? Los que estamos alrededor, convertir de alguna manera o llevar a alguien a los pies de la cruz de Cristo es emocionante, pero querer ser pastor es un dolor usted. Gracias a Dios yo solo soy ministro. ¿Sí? ¿Y qué hace un ministro? Venga para acá, mi hijo, mi hija. El abracito, el cariño, el beso, quitar pulgas, quitar piojos. Calmar los berrinches, quitar los berrinches. Esas caritas que parecen compugidas. Ya no quiero seguir. Mi esposo, saber de dónde viene. Y yo no sé cómo me encontró a mí, preciosa joya, dice la mujer, ¿no? A la hora de la hora, vean ustedes la importancia de entender, pero dice después, mucha podrá ser la escuela que podamos tener aquí. Y de hecho, hay palabra en abundancia en Casa Josué. Y de veras, que hemos tomado la palabra como la principal cátedra aquí. En nuestros estudios, la palabra de Dios. Ahora, resulta que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Esto ya es un producto de relación. Miren, no hay cosa más hermosa que si Dios te visita por la noche, tú abras tus ojotes hermosos y le digas, Señor, gracias por visitarme. Porque luego de esa visita, cada vez que Dios visita, te quita sandalias, te quita anteojos, te quita algo. Pero media vez te quita algo, también te deja algo. Y eso que te deja un anhelo tan profundo en tu corazón que ya estás al día siguiente viendo a qué hora te visita otra vez el Señor. ¿Quién tiene anhelo de las cosas de Dios? Métase en la palabra de Dios. ¿Quién quiere entrar más con el Señor? Métase en el tabernáculo. ¿Quién quiere, como quien dice, solo ver a Dios? Piérdase en Él. Piérdase en Él. Mire, la tierra se va a acabar o va a desaparecer pues en la forma como nosotros la conocemos. Pero la eternidad ahí está, Él es eterno. Si no sobredimensionamos o pasamos nuestra mente a otra dimensión, nos quedamos tartajos a nivel del espíritu. Y necesitamos procesar todo lo que Dios nos ha dado para entender que hay algo más. Dios da crecimiento porque quiere una estatura en nuestras vidas. El más interesado en todo esto es Él. Nosotros todavía estamos somnolientos, la mayoría estamos somnolientos, no hemos descubierto a la grandeza a la cual hemos sido llamados a estar con Él toda la eternidad, a estar con Él toda la eternidad. Y nos está preguntando ahorita en este sistema en el cual estamos, ¿quieres tú estar conmigo toda la eternidad? ¿Será que me vas a aguantar a mí? Dice Dios. Madre. Es el que invita, no somos nosotros, pero esta es la verdad. Segunda de Pedro 3, 17, 18, que es parte de lo que estamos dando este año, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. ¿Qué dice? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estamos en un tiempo en el cual la palabra de Dios tiene que ser torre fuerte en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser luz y tiene que ser puesta ante los demás. Si la palabra de Dios está en mí, pero no la hablo y no la pongo por testimonio en cualquier lado, en cualquier viaje en donde esté, esa luz no dará fruto. Por eso la vida del cristiano, Hechos 1:8 dice, hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de poder para dar testimonio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Miren, si todo está consumado,
usted debe de entender lo siguiente. Bueno, lo voy a poner al revés y que Dios me dé gracia para poderlo decir. ¿Quién cree usted que es más obediente? ¿Un bebé recién nacido o un adulto de 48 años? El bebé. ¿Cómo debe de ser el adulto de 48 años para entrar al reino de Dios? Como bebé. Mira qué fácil me salió. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que algunos de 48, 30, 60 años, de repente Dios los vuelve bebés que no pueden hacer nada, porque en el reino de Dios no podemos hacer nada sin Él. ¿Cierto? Pero uno con la mentalidad de 60 años, pero en el cuerpo de un bebé, uno está con un bebé, tráeme, haceme, quítame, momentito bebé, aquí quien manda es la mamá, ¿o no? Mijo, pacha, no. ¿Sí? Y de repente el niño tiene algo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién atiende al bebé? La mamá, ¿cierto? El bebé puede hacer algo aparte de llorar, patalear y juguetear. ¿Qué otra cosa puede hacer el bebé? Nada, tal vez berrinches. Pero a la hora de la hora, la gracia y la misericordia de Dios quiere obrar en nuestras vidas así. No se trata de nosotros y del potencial que pueda haber en mis habilidades humanas. Se trata de entender que la obra está consumada y que si hay algo que necesitamos es gracia y misericordia para crecer y crecer oyendo y haciendo la voluntad de Dios. Vean ustedes qué hermoso es la semilla. Tenemos todo lo necesario para este proceso. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí viene el grado de dificultad. ¿Cuántos años dije yo que tenía en esta historia que conté? 48 años. ¿Usted cree que el que tiene 48 años se quiere menguar? No quiere. No quiere. Humanamente es como quien dice, ¿cómo voy a ser bebé? Pobre Nicodemo, se quedó trabado en el vientre de su mamá. ¿Vamos viendo la importancia? Nosotros debemos de menguar, la palabra debe de crecer. Nosotros al final de cuentas tenemos que desaparecer de alguna manera y dejar que la palabra de Dios haga su efecto en nuestras vidas. Y por último vemos el último versículo que dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este fruto ha llegado al último propósito que Dios quería que llegara, a dar fruto. Es un fruto maduro. Definitivo. Es un fruto maduro. Bueno, y ¿quiénes aquí podemos decir que hemos dado estos frutos que Dios nos está pidiendo? Ahí está la cosa, ¿verdad? Porque enseguida se mete la hoz, o sea, cuando llegamos a dar el fruto, enseguida se mete la hoz. Y puede que esto esté hablando de el fines de los tiempos, pero es cuando Dios va a llegar y te va a pedir tus cuentas. Ahora, te va a pedir cuentas. Perdón. ¿Cuánto? Estás hablando de que dijiste fin de los tiempos. Puede ser o los fines de los tiempos o el fin de tu vida. Cuando Eso Dios quiere decir que capuchi para mi vida. Capuchi para tu vida. Y si es capuchi para mi vida, en ese momento yo tengo que darle los frutos al Señor. Y si Él te dio uno, ¿Él cuántos te va a pedir a ti? 2. Esa fue la prédica pasada. Por eso, así es. Si Él te pide, como vimos en otra prédica, si Él te dio uno, Él te va a pedir 2. Él quiere que con los frutos que Él te haya dado, que tú también des esos frutos, ¿verdad? Y Él es el segador que va a pedir cuenta de lo que hayas dado, ¿verdad? Y dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros somos las ramitas, solo somos ramitas, ¿verdad? Los pámpanos, que estamos realmente injertos dentro de Cristo. Estamos dentro de Cristo y Cristo realmente es la vid que lleva todos los nutrientes. Él es el que nos sostiene. Él lleva todos los nutrientes, el agua, lo que necesitamos para que nosotros demos frutos y para que demos mucho fruto en abundancia, ¿verdad? Pero para hacer eso, nosotros tenemos que estar en Él y dejar que su palabra se haga vida dentro de nosotros, que nosotros nos menguemos y que la palabra de Dios crezca dentro de nosotros, ¿verdad? Hay una parte bien interesante en Apocalipsis, se me acaba de venir, Paulina, esto no estaba, hay muchas cosas que no estaban, de hecho, no estaban muchas cosas. Dice en una de las iglesias que el Señor va a entrar a cenar con nosotros, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que nosotros le podemos dar a Él si Él entra a cenar?
¿Qué cree usted que le podríamos dar al Señor? ¿Quién de ustedes pudiera decir ahorita, Señor Jesús, yo te invito a que vengas a cenar a las 8 de la noche? Porque es muy fácil decir, te invito de las 8 a las 8:15 segundos. O sea, solo un ratito, Señor. ¿Quién de ustedes se atrevería a decir, Señor, te invito a cenar hoy la noche, o a almorzar, o a refaccionar, o como decimos en las coinonías de desayuno, desayunando con el Señor? Y nosotros desayunamos el alimento normal que comemos, pues, en nuestro sustento, y tomamos la palabra de Dios. Y al tomar ambas, crecemos en ambos sentidos. Este cuerpo se sostiene y al mismo tiempo ese hombre nuevo que está en nosotros se está renovando por medio de la palabra. Dígame, ¿qué es lo que nosotros podemos poner en esa cena? Pregunto. Nuestra miseria es una buena dosis, pero mejor si se la entrega antes. Pero el punto es válido. Alabanza, adoración. Agradecimiento. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Intimidad. ¿Qué es intimidad? Intimidad, relación, propiamente, que Él sea en mí, que su impartición, su naturaleza sea en mí. Pero se supone que, estás hablando de que Él se haga en mí. Vamos a ver estas dos palabritas porque son interesantes. ¿Qué decías, Paulina? Agradecimiento. Agradecimiento. Ok, perfecto. Está muy bonito. Pero ¿qué otra cosa les pudiéramos dar nosotros al Señor? Bueno, Nuestra se los voy a alegría. simplificar. Ha llegado el momento del postre. ¿Qué le daría a usted? Frutos. Uvas. A ver, díganme nombre de frutas. A mí me gusta el banano. La piña. Mango. Fresas. Ahora, si hablamos de los frutos de Gálatas 5:22. ¡Ay! Vamos a ver, chicos, no se me despierten. No. Se me van a Gálatas 5:22 y me agarran la palabra de Dios y me la abren. ¿Gusta? Gálatas 5:22. Porque dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Estamos? Paciencia, perseverancia. Si usted se va a Cantar de los Cantares, hay una serie de frutos que son bien hermosos también. ¿Qué le vamos a servir al Señor si lo invitamos a cenar a nuestra casa? A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a decirle, Señor, te espero a las 8 de la noche en mi casa a cenar? Te invito, Señor Jesucristo. ¿Hay alguno de ustedes que lo haya invitado a cenar? No se hagan los muy, ¿va? ¿Y qué ha tenido usted en su mesa servida para el Señor? ¿Ah? Gratitud, arrepentimiento, adoración. Fíjese que la pregunta parece rara, pero es parte de la invitación. Si yo lo estoy invitando a Él que llegue a mi casa, ¿será que Jesús me va a invitar a mí a otra cena? Sí, ¿a qué cena me va a invitar a mí? Sus bodas. A las bodas del Cordero. ¿No está bueno el negocio usted? Vale la pena que invitemos al Señor. Vale la pena que le presentemos cada vez que llega el Señor estos frutos que son frutos de bendición. Miren, a la hora de la hora, este fruto es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Contra más dejamos que Él haga su obra, más fruto aparece en nosotros. No es tanto lo que nosotros hacemos o decimos, sino la obra que Dios hace en nosotros. Porque muchas veces tratamos de nosotros dar estos frutos por nuestras propias fuerzas. Queremos nosotros llegar a encontrar la paz, ¿verdad? Y que meditación y yoga y todas esas cosas. Así es. Pero no podemos hacer esto porque dice la palabra, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos esperar dar estos frutos de amor, alegría, paz, paciencia. No podemos si no es por medio de Cristo, si no dejamos que su obra sea dentro de nosotros. Amén. ¿Y tú cuáles dirías qué frutos tienes tú, Paulina? Alegría. Alegría. ¿Ustedes creen que eso es cierto? A ver, ¿quiénes confirmarían los dones de Paulina? Vamos a ver, ministremos el corazón de Paulina el día de hoy. ¿Estás lista? Véngase para acá, Paulina. Esto no se lo esperaba tampoco, ¿no? No, pues. Ah, niña.
Este es el escenario de la familia. El escenario de la familia. Vamos a decir a la congregación, congregación hermosa y preciosa, comencemos bien. Congregación hermosa y preciosa. Guapos. ¿Qué frutos creen ustedes que yo estoy teniendo? ¿Qué frutos creen que yo tengo? A ver. Amor. Bondad. El que hable se pone de pie. Así lo miras bien por si acaso alguno por ahí le echas rayos X desde aquí. Vamos a ver. Amor. Don de la palabra. Fe. Bondad. La misma. Gozo. Paciencia. Obediencia. Estamos bien. A ver, explica así. A ver. Ya la chiviaron, de eso se trata. Ahora, antes de la prédica le decía, ten cuidado porque cuando se predica hay una especie de gusano interior que se llama el gusano del orgullo. Y ese gusano del orgullo se comienza a inflamar y aquí estoy yo, usted. Ustedes me estaban esperando, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. Y dijimos, vamos a ser sometidos al orgullo. Bueno, pues vamos a agarrar el orgullo y lo vamos a exhibir. ¿Usted cree que es orgullosa? A veces. No, sí pasa que muchas veces que dejamos que nuestra carne, ¿verdad?, tome de nosotros, ¿verdad?, y nos quiera exaltar y realmente, pero el que debemos que dar honra y gloria en todo momento es a Dios. Señor. Sí, ok, si usted quiere agradecer a Dios, démosle gracias a Dios porque Dios está permitiendo un tipo de entrenamiento en los patojos. Estamos rompiendo el cerco terrible de ustedes y nosotros. ¿Va que sí? Es un cerco. Así es. Miren, ver las caras de muchos de ustedes, yo no sé si predicar aquí o cerrar mis ojos. ¿Usted qué haría? Dígalo. Seguir predicando. ¿Cómo? ¿Seguir? Sí, ¿Ya vieron, pues? ¿Ya vieron? ¿Seguir qué? Predicando. ¿Y usted por qué quiere seguir predicando? Porque quiero darle la gloria y honra a Dios. ¿Y para qué? Porque Él es Dios, para enseñarle a todo el mundo para que vean realmente lo que Él es, ¿verdad? ¿Y qué Él es? Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso, Él es luz, Él es amor en todo momento, ¿verdad? Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y no hay nadie como Él. Que no hay nadie como Él. No, es su público. Mira, esta es su familia. Esta es su familia. Al final me dice, aquel tenía cara de champurrada. Entonces yo me encargo de él. Ok, usted dele. Ahí vamos. Y la verdad que tenemos que darles plenamente solo gloria y honra a Él porque es su palabra que Él nos ha dado en todo momento para que realmente ahí está. Es solo que nosotros la tomemos, que nosotros tomemos de su palabra y que nos metamos dentro de ella. Pero pongámonos a ver dentro de nosotros. Estamos haciendo eso, estamos obedeciendo a lo que Él nos ha dado. Vamos a orar todos, vamos a cerrar nuestros ojos. Sí, Señor. Padre, Señor, yo me he dado cuenta que muchas veces he sido desobediente, he sido negligente, Señor, porque sabiendo, Padre, que ahí está tu palabra, Señor, yo la he olvidado. Yo la he olvidado y la he rechazado, Señor, porque yo he querido hacer mi propia voluntad. He querido, Señor, yo tomarlo y hacer mis propias decisiones, Señor, en lugar de buscarte a ti, Señor, sabiendo que tú eres luz en todo momento, que tú eres nuestro principal alimento, Señor, que tú eres nuestra cátedra en todo momento, nuestra base, nuestro sustento, Señor. Y yo sabía esto, Padre, pero aún así yo te he olvidado, Padre, y te pido perdón. Hoy vengo ante ti, Padre, para pedirte perdón. Y me arrepiento, Señor, porque he querido yo dar propios frutos por mis propias fuerzas, Señor, porque no he cuidado tu palabra, porque he querido crecer todo el tiempo yo sola, Señor, pero yo solamente soy tierra deshecha, Padre, soy solo una rama, pero tú eres la vid, Padre, tú eres la vid, Señor, en la cual yo me sostengo, en la cual yo llego a buscar tus nutrientes, lo que tú me das, Padre, porque tú eres amor.
porque tú por tu inmenso amor y misericordia me has dejado, Señor. Me has dejado crecer, Señor, porque tu palabra, Señor, es la única que puede darme vida, Señor, vida en abundancia. Y yo no puedo nada sin ti, Padre. Vengo a reconocer, Padre, que yo no puedo nada sin ti y que solo por medio de ti puedo dar frutos. Fruto de amor, de alegría, de paz, paciencia, de bondad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque creo que no hemos sabido darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Dedicamos más tiempo a lo efímero, a lo temporal, al negocio, al trabajo, a las amistades, a las circunstancias que nos rodean. Y no con ello quiero decir que no sea importante, pero dejo lo más importante, que es la palabra de vida, la palabra que sostiene, la palabra que alimenta, que apoya, que da refugio, la palabra que ante cualquier situación se me vuelve escudo y se me vuelve palabra de espada y coraza, yelmo de salvación, y se me vuelve ese cincho de verdad y esas sandalias. Se me olvida que tú me has dado armadura espiritual, porque es la armadura tuya. Y se me olvida que estoy en un lugar en donde es conocido como el poder de las tinieblas y en donde tengo que hacer resplandecer tu palabra, tu luz, que es verdad. Señor, quiero pedirte perdón porque no le he dado a la palabra la importancia vital. No le he dado a la palabra el lugar que le compete. En el nombre de Jesús, perdón. Perdón, Señor. Porque no leerla, o no oírla, o no hacer la vida, indirectamente es un no a ti, Señor. Y posiblemente vamos a encontrar que hay muchos no en nuestro diario vivir hacia ti, y muchos sí a favor de la carne. Señor, perdón por la forma indiferente, apática, desgastada con la cual venimos o nos ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, perdón. Límpianos con tu palabra bendita. Purifícanos, Señor, por la bondad de tu nombre. Purifícanos. Levántanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Sin ti no se puede.